9:20 de la mañana, es momento de recibir a la directora del BPS, Daniela Barindelli. Hay varios temas para dialogar. Uno de ellos, quizá el primero, porque bueno, fue noticia ayer, es que en unos días comienza la devolución de excedentes de aportes al FONASA. Exactamente. Sí, digo, a partir del 6 van a poder ingresar a la página del Banco de Previsión Social y ahí informarse si van a tener la devolución o no. Algunas personas que está su mail registrado en el Banco de Previsión Social, ayer ya les empezaron a llegar las devoluciones y también el importe que van a tener para cobrar. Y bueno, y es entre el 19 y el 23 de septiembre que se va a hacer efectiva esa devolución. Bien, quien no le llegue el mail puede hacer la consulta entonces a partir del 6 de septiembre. Ahí está. 6 de septiembre, exactamente. Son aproximadamente 145.000 beneficiarios que serían pasibles de recibir ese reintegro de los excedentes de aporte al FONASA del año pasado. Exactamente, del 2021, y estamos hablando de alrededor de 150 millones de dólares el importe total de la suma de todos los beneficiarios. Bien, Daniela, te hemos convocado porque bueno, muchas veces se habla de, se informan de normas nuevas o de disposiciones, violencia de género, pensiones alimenticias, prestaciones, y después el BPS, con el mundo que tiene que acomodar las cosas. A veces también informamos de que eso genera ciertos retrasos, pero bueno, justamente queríamos conversar sobre esto, ¿no? Cómo se armonizan las normas que se disponen, por ejemplo, en temas de violencia doméstica con el trabajo que hace el BPS. Exacto. Ahora justamente tuvimos una armonización de normas en el caso de las pensiones que el Banco de Previsión paga a hijos de víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica. La pensión por delitos violentos se generaba en caso de un homicidio en ocasión de 3 cosas taxativamente determinadas por la ley, ¿sí? Que eran copamiento, rapiña o secuestro. En esos casos se pagaba la pensión de delitos violentos a los menores. La de violencia doméstica en los casos de femicidio. Entonces, la ley de urgente consideración, la LUC, modificó el hecho generador de la pensión de delitos violentos y hoy se paga en todo caso de un delito violento, o sea, un hecho delictivo violento. O sea, que incluye a el femicidio. Claro, ¿sí? Es importante aclarar que la ventaja o lo bueno es porque había una diferencia importante entre el monto. Hay una diferencia importante en el monto, casi el doble de una con la otra, pero además la pensión de violencia doméstica lo que también conlleva es a una asignación familiar especial y una asistencia psicológica que desde el Banco de Previsión Social se le tiene que otorgar a estas personas, que ojalá cada día sean menos, porque eso es lo otro, o sea, es algo que decimos, son hechos muy tristes que ojalá no ocurriesen, pero lamentablemente ocurren y hay que pagarlos. ¿Cuántos son los beneficiarios de estas pensiones? Hoy por hoy se están pagando 187 por delitos violentos, que en ese caso no es necesariamente a hijos menores de edad, porque la propia víctima, en caso de seguir con vida y no poder trabajar más, se les paga esa pensión. Y las a hijos de violencia doméstica son alrededor de 137 los que se están pagando actualmente. Algo que creo que es importante aclarar para quien de repente no maneja bien el tema de ley. Una armonización quiere decir que empiezan a cobrarlas las dos o que ahora cobran una sola, la de mayor monto. Cobran una, la de mayor monto, y no pierden los derechos que le da la otra ley, que es a la asignación familiar especial y a la asistencia psicológica que brinda el Banco de Previsión Social. Que en ese caso también hubo un cambio. Digo, antes era brindado por los funcionarios del BPS, los psicólogos del BPS, o si hacían convenios con otras instituciones. En el interior del país esto se dificultaba mucho por la movilidad que de repente la víctima tenía que realizar
la víctima no, la persona que recibía la pensión a distintos lugares del interior, porque ahí no teníamos psicólogos y demás. Entonces, este directorio en el mes de marzo, a través de una resolución, decidió pagarles una contribución económica dentro de las ayudas económicas que brinda el Banco de Previsión Social para que los hijos de víctimas de violencia doméstica y de delitos violentos pudiesen estar comprendidos dentro de las personas que tienen derecho a cobrar esa prestación para psicólogo, que en la mayoría de los casos necesitan fonobiólogos y ¿Por cuánto tiempo se le da ese beneficio muy traumáticos? Hasta que necesiten el tratamiento adecuado, o sea, el tratamiento siempre por orden de un profesional. ¿Y hasta qué grado? ¿Es solamente hijos? ¿Incluye cónyuge? ¿La persona en caso de sobrevivir? En el caso de las ayudas económicas, estas es para hijos de víctimas de cualquiera de los dos casos. ¿Y en el caso del apoyo psicológico? Bueno, se les paga esa ayuda económica especial para que ellos a su vez vayan a algún centro a contratar a psicólogos o fonoaudiólogos. ¿Pero ahí también es solo hijos o puede incluir, por ejemplo, hijos. Siempre solo hijos? Siempre estamos hablando de hijos, ¿sí? Hijos menores de edad, hijos menores de edad o mayores que padezcan discapacidad. ¿Cuánto es la prestación en pesos? Sé que se mide en BP, en base de prestación social, son ¿no? Pero 5 bases de prestaciones y contribuciones, alrededor de 30.000 y algo de pesos. ¿Eso se tramita automático? ¿Es en el BPS? ¿Cómo es? Porque quizá hay alguna persona que no sepa que puede acceder a ese beneficio. Sí, claro. La tramitación se inicia en la sección de prestaciones del Banco de Previsión Social en Montevideo o en cualquier agencia del interior del país. ¿Hay demoras para la otorgación de esas prestaciones? ¿Cómo se manejan en cuanto a los tiempos? El tema de las demoras depende mucho de la documentación que lleve la persona. Muchas veces en estos casos, cuando estamos hablando que intercede más de una institución, porque siempre el Poder Judicial... Por ejemplo, en el caso de femicidio tiene que estar la sentencia que Exactamente, indique... por eso digo, es el Poder Judicial el primero que actúa en esos casos, y por eso también es importante la celeridad que se debería de dar en todas las instituciones del Estado que intervienen para que estas cosas sean más rápidas y que muchas veces, como tú bien decías al principio, no dependen del propio Banco de Previsión Social. O sea, el Banco de Previsión Social tiene que tener toda la documentación necesaria para poder otorgar este tipo de prestaciones. Sí, me quedo pensando, por ejemplo, en el caso en que implica una desaparición, que lamentablemente en muchos casos termina siendo una tristísima noticia, pero ahí también tiene que ocurrir todo un tiempo, para que eso pase. Lamentablemente es así. Acá expresamos el deseo de que ojalá ese número de personas vaya disminuyendo solamente porque ocurran menos de esos casos, ¿verdad? Desde que usted está en el cargo, ¿ha aumentado la base de menores que acceden a esas prestaciones? ¿Se ha reducido? Más o menos se mantiene, se mantiene. Algunos ya dejan de ser menores, pero nosotros tenemos cada 4 meses el informe de prestaciones y los números varían muy poquito, muy poquito. Ha habido otros cambios también en el ámbito, estoy hablando por ejemplo de lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias, también con los registros de las personas. El registro de obligados alimentarios. Exactamente. ¿Cómo está ese tema? El registro de obligados alimentarios funciona en la órbita del Banco de Previsión Social. Realmente es algo que durante la pandemia cumplió un papel muy, pero muy importante. Al Banco de Previsión Social llegan todos los oficios de pensiones alimenticias librados por el Poder Judicial y desde el RENOA se comunica a las distintas empresas donde cotizan personas del BPS, ¿sí? BPS sabe dónde trabaja fulanito, que hay que hacerle una retención judicial, entonces le manda ese oficio a la empresa y es la propia empresa la obligada a retener y mandar ese dinero a el administrador del menor, administradora del menor.
que también lo designa el Poder Judicial. Pero el propio banco hace retenciones sobre todo los subsidios que pague al obligado alimentario. Por lo cual, durante la pandemia fue exponencial la cantidad de retenciones que se hicieron en subsidios de desempleo, subsidios de enfermedad. O sea, se hace habitualmente también a los subsidios de paternidad, maternidad, jubilaciones, pensiones y demás. Pero creció realmente muchísimo el número de recibos que el propio banco emitió con retenciones judiciales. Estamos para hablando... entender bien, por ejemplo, un hombre separado que estaba en seguro de paro durante la pandemia, el BPS le retenía parte de ese pago. Si era un obligado alimentario... lo define sí, como... Digo, en el registro de obligados alimentarios se lleva un registro, valga la redundancia, el listado de las personas obligadas alimentarias por la justicia. Cuando se le da de baja, también se comunica. Eso funciona muy bien, llega en forma automática al Banco de Previsión Social y el Banco de Previsión Social, si tiene que pagarle un subsidio de desempleo a una persona que es un obligado alimentario, le hace la retención correspondiente, le manda a la persona administradora lo que corresponda por la pensión alimenticia. Sí. Ahí pasamos de 37.000 recibos en el año 2019 a emitir 74.000 con retenciones alimenticias en el 2020, 84.000 en el 2021 y en lo que va del año 2022 ya superamos los 62.000 recibos con pensiones alimenticias. ¿A qué se debe ese incremento? O sea, claramente, bueno, porque más personas tuvieron el seguro de paro durante la Y claramente la pandemia, también porque el mecanismo ha comenzado a tener una fluidez mucho más importante. También los obligados alimenticios que hoy están registrados en el RENOA llegan a los 51.000 y se fueron incrementando 10.000 por año. En un minuto nada más, hay un concurso que está vigente en este momento en BPS que tiene que ver con el Día de la Trabajadora Rural. Exactamente, sí, digo, ese es también un tema que preocupa mucho, la autonomía económica de la mujer. Y bueno, y se ha visto que dentro de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a esa autonomía, las mujeres rurales tienen más dificultades que el resto de las mujeres, así como las afrodescendientes. En ese sentido, y como el 15 de octubre es se conmemora el Día de la Mujer Rural, desde el Grupo de Género del Banco de Previsión Social se llamó a un concurso a estudiantes, está destinado a estudiantes que no importa qué grado de estudio tengan, sí que estén estudiando en este momento, digo, también pueden ser cursos amateur de fotografía, pero si no, estudiantes de UTU, secundaria, facultad, lo que sea, digo, Montevideo, interior del país, que presenten sus fotos. Las bases están en la página del Banco de Previsión Social. Hay plazo hasta el 16 de septiembre para poder presentarse. Y bueno, y están llegando muchas fotos, hay premios y se va a hacer después una muestra itinerante en Montevideo y en el interior del país y mostrando las dificultades a través de las fotos y con las frases que corresponden. Claro, eso tiene también un efecto de visibilización, ¿no? Exactamente. De las mujeres en el ámbito rural. Exactamente, digo, ese es uno de los cometidos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con la directora del Banco de Previsión Social, Daniela Barindelli. Ya son las 9 de la mañana, 34 minutos.